Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Reyes, soy Senior Engineer en STEAM, tengo alrededor de 7 años de experiencia, trabajo en operaciones móviles los últimos 7 años en diversos tipos de áreas, e-commerce, video streaming, etc. Pero no voy a abundar mucho de eso, simplemente quise presentarlo para que tengan una idea. Y la charla de hoy va a ser acerca de aprender a aprender, o sea, learning how to learn, la habilidad más crítica que hay en la área de la información. Entonces, yo quiero primero que todo hacer las expectativas de la charla, o sea, más o menos cuáles los temas que se van a abordar. Les aclaro que es una charla básicamente introductoria, donde voy a tocar los diferentes temas que yo quiero tocar o creo que ustedes deberían tener en mente, para que entonces, en caso de ustedes puedan ir más profundo en cada uno de esos temas, si les parece interesante o les parece útil. Entonces, una de las primeras cosas que voy a cubrir es aprender acerca de los diferentes tipos de información o de conocimiento. Entonces, ¿cómo se divide el conocimiento? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo tú puedes categorizar el conocimiento en diferentes categorías con el propósito de identificar qué te conviene más aprender o no? Entonces, ¿dónde tú puedes ir para adquirir cada tipo de conocimiento de forma específica? O sea, yo voy a categorizar primero y luego le voy a decir, mira, para este tipo de conocimiento, el mejor lugar para tú ir a aprender es este. O no el mejor, uno de los mejores lugares. Entonces, luego le voy a presentar una pequeña estrategia de cómo ustedes tomar eso que están aprendiendo con respecto a las categorías, etcétera, y convertirlo en una estrategia que les permita crear, por ejemplo, una planificación para ustedes aprender. Entonces, por último, un approach táctico, o sea, de cosas puntuales, técnicas específicas, para vamos a decir así, eficientizar el hecho de aprender. O sea, primero estrategia y luego táctica para los puntos puntuales. Entonces, como les mencioné, primero el inicio de la charla va a ser qué aprender. Porque usualmente, como desarrollador de software o cualquier otro tipo de área de la tecnología en general o cualquier tipo de área profesional, se necesita saber qué aprender para tú invertir eficientemente tu tiempo. Entonces, yo voy a hablar de más o menos por qué es importante de identificar bien qué tú quieres aprender y cómo hacerlo. Básicamente, una de las principales razones, o una de las que yo diría que es la principal razón, es que la información es altamente accesible actualmente. O sea, antes la información era escasa. Entonces, las personas que tenían acceso a la información eran las personas que prácticamente tenían mejores resultados. Porque tú estabas compitiendo con personas que no tenían información y tú sí. Pero ¿qué pasa? Ahora básicamente todo el mundo tiene acceso a la misma información. Entonces, si todo el mundo tiene acceso a la misma información, no tiene ningún valor competitivo que tú sepas algo que todo el mundo tiene acceso a. Entonces, algo más puntual es una frase que estoy por ahí que dice: nadie le importa lo que tú sabes. A la gente nada más le importa lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cómo se le llama a ese conocimiento que está relacionado a lo que tú puedes hacer? Se llaman skills o habilidades. Y en el mundo laboral, los skills o habilidades son lo que en verdad es más, tiene más profit, o sea, como que es lo que en verdad deja dinero. No el que tú sabes, ni que tú aprendiste, sino lo que tú puedes hacer y cómo tú puedes implementar lo que tú sabes. Y eso es lo que te diferencia como ingeniero o como cualquier tipo de profesional. Entonces, para tú poder setear o establecer metas claras y objetivos claros, tú necesitas saber qué tipo de conocimiento corresponde a la etapa que yo estoy en este momento. Entonces, esa es la razón por la que yo entiendo que es importante. Probablemente muchos tienen otras razones por las que es importante mejorar su capacidad de aprendizaje, pero diría que es eso. Entonces, comenzando inicialmente ya con los diferentes tipos de conocimiento, le voy a hablar primero de lo que le llamamos los fundamentos. Es el tipo de conocimiento que es básicamente la base de lo que sea que tú vayas a estudiar. O sea, en la ingeniería de software se podría decir que programación orientada a objetos, patrones de diseño, etc. Es un conocimiento fundamental en el cual se basan los demás conocimientos, pero tiene un pro y un contra. El pro se podría decir que los fundamentos se mantienen a través del tiempo.
Es decir, tú aprendiste lo básico de programación de objetos y eso probablemente te va a durar la carrera entera. Pero tiene un contra, es que es difícil de aprender porque implica que tú te adentres en un nuevo paradigma, que regularmente es complicado tú entrar en un nuevo paradigma de lo que tú no conoces. O sea, cada quien probablemente lo que está aquí, cuando comenzó a aprender lo que sea que hace, fue muy difícil el proceso del paso inicial, porque no hay una correlación entre lo que tú sabes y lo que tú estás aprendiendo. Entonces, tiene el beneficio que luego que aprendes, entonces tú vas a poder mantener ese conocimiento en el tiempo. Lamentablemente, tiene otro contra que no lo posee, y que los fundamentos no son rentables económicamente hablando, en el sentido de que tú sepas que es una clase, que es una variable, no necesariamente se va a traducir, o que tú sepas patrón y diseño, no necesariamente se va a traducir en dinero, a menos que tú te dediques al trabajo, por ejemplo, universitario, investigación de fundamentos, si tú vas a estudiar Computer Science, por ejemplo, y te vas a dedicar totalmente a investigar algoritmos, etc. Tal vez ahí tú pudieras encontrar una forma rentable de llevar los fundamentos a un nivel que sea rentable económicamente, pero no es lo común. Entonces, ahora sí. Entonces, luego de los fundamentos llega el otro tipo de información, o sea, el otro tipo de conocimiento que se llama información, que es básicamente conocimiento puntual y específico. Si los fundamentos se podrían decir que son las bases, la información se podría decir que es lo específico. Por ejemplo, programación orientada a objetos, la información sería un framework específico de JavaScript, sería un lenguaje específico. ¿Qué beneficio tiene este tipo de conocimiento? Que es fácil de tener, tú puedes sentarte a un tutorial y en un par de horas tú sabes hacer tu diseño en JavaScript. Tiene el beneficio de que es rentable saber ese conocimiento a corto plazo, en el sentido de que, por ejemplo, si lo que está de moda es rigar y tú aprendes a rigar y hay una alta demanda de rigar, probablemente tú le puedes sacar dinero a rigar. Entonces, ¿cuál es el contra? Que es poco mantenible en el tiempo. Así mismo como tú lo tuviste, así mismo como le sacaste dinero, en 6 meses salió otro framework, tu maduro y tumbó ese. Entonces, básicamente es el contra de tú dedicar el tiempo, por ejemplo, a la información con respecto a los fundamentos. Tiene el beneficio de que se convierte en dinero, pero tiene el contra de que dura poco. Entonces, el otro tipo de conocimiento, que es prácticamente la parte práctica, las habilidades, es cuando tú combinas los fundamentos y la información y conviertes en eso en algo que tú puedes hacer. O sea, las habilidades son básicamente cuando tú dices, mira, yo puedo agarrar lo que yo sé de programación de objetos, lo que sé de Java, y yo puedo convertirlo en una aplicación. O sea, lo que tú puedes hacer. Y ese de verdad se podría decir que es lo más rentable, porque es lo que se busca, que tú sepas hacer cosas. Como dije anteriormente, no es lo que tú sepas, es lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que básicamente adquirir habilidades de cualquier tipo, nuevas, tiene un alto costo en términos de aprender. O sea, te va a resultar más dificultoso. Tú ves un tutorial más dificultoso, tú haces una aplicación que tú ves un tutorial. Entonces, ese es básicamente la verdad. Entonces, luego al final, cuando tú combinas estos tres, llega un cuarto tipo de conocimiento, que es la innovación. Es cuando tú eres lo suficientemente competente para combinar los fundamentos de la información y las habilidades que tú tienes para crear nuevos conocimientos. O sea, es el punto donde le llamamos expertos. Cuando alguien dice, mira, yo tengo tantos años siendo desarrollador de software, y ellos pueden decir, mira, que el problema que tenemos se va a solucionar de esta forma. Tú puedes crear conocimiento nuevo. Entonces, tiene su precio contra también. Es lo que le llaman hiperespecialización. Si tú eres una persona que está altamente especializada, tú puedes hacer que eso sea rentable si tú escogiste correctamente tu nicho. Pero puede ser también que tú te hagas experto en un área que no es necesariamente rentable. Entonces, esta área, en términos de costo-eficiencia, no es necesariamente la más rentable. Es decir, porque muchas veces nosotros no necesitamos llegar a un nivel experto, sino que lo que necesitamos es ser competentes. Entonces, no todo, por ejemplo, trabajo necesitan que tú seas el que más sabe de Android. Necesitan que tú sepas hacer por ejemplo, una aplicación de Android de calidad. Entonces, el contra es que básicamente es muy difícil de obtener, porque el hecho de que tú puedes crear conocimiento, crear un tipo de tecnología nueva, te va a requerir más tiempo y esfuerzo que lo que te va a requerir solamente ser competente en esa tecnología. Entonces, básicamente es el contraste entre lo positivo y lo negativo de la innovación o ser un experto en un área. Entonces, ¿cuál ustedes creen, por ejemplo, que es el costo real de aprender? O
sea, cualquiera me puede responder. Si La disciplina. Tiempo. Entonces, como di la respuesta correcta, voy a seguir. Mucha gente dirá, cónchale, los cursos, los libros son caros, viejo. Ese curso cuesta $300. Pero en el gran orden de la cosa, eso es lo de menos. Entonces, como otros dirán, bueno, tengo que comprar tal IDE, tengo que comprar tal licencia, para yo poder desarrollar, eso es más caro que los cursos, todavía está complicado. Yo sé cuánto es. Déjame pagar una clase, un profesor privado, no va a cobrar tanto dólares la hora, eso es más caro todavía. O sea, es complicado. Tú, en términos de económico, decir que básicamente tú quieres educarte. Pero en verdad, lo más caro, o la inversión más grande que tú vas a hacer cuando decides aprender, es el tiempo que tú le vas a dedicar. Porque el tiempo es finito. Y tú, por ejemplo, el tiempo que tú decides dedicar a una cosa, el tiempo que tú estás decidiendo no dedicar a otra. Entonces, el dinero tú lo recuperas, probablemente, pero el tiempo no. Entonces, cuando tú vas a aprender algo, tú no más piensas en que el curso cuesta $200. Tú tienes que pensar en el tiempo que tú le vas a dedicar para absorber ese curso de $200. Son 15 horas, son 20 horas. Probablemente el curso tiene 20 horas de video, pero te va a tomar 40 sin darlo. Entonces, por eso es importante conocer básicamente los diferentes tipos de conocimientos. Porque entonces con eso tú puedes crear básicamente una estrategia en base a lo que tú necesitas y en base a lo que tú invertes. Entonces, ¿qué criterio tú puedes utilizar para decir, ¿vale la pena aprender esto o vale la pena aprender lo otro? Entonces, tú puedes decir, bueno, si yo aprendo React, probablemente consigo un trabajo que me pague todo. Es un criterio para tú decir, oye, vale la pena aprender React, aunque sea poco durante porque vamos a duplicar el ingreso que yo tengo. Entonces, oportunidad de carrera. Tú puedes decir, bueno, voy a aprender Project Management porque me va a permitir avanzar o ascender. Entonces, otra cosa que tú puedes aprender algo súper complejo porque va a incrementar tu reputación en el área. ¿No entiendes? Tú eres un tigre que brega con IA y eso es lo último, y tú no decís ese tipo es la paga. Porque tú sabes una manera que nadie sabe. O sea, hay diferentes razones por las cuales tú vas a decidir aprender algo. Entonces, y la última, la más lógica, es simplemente para lograr la meta que tú tienes. Entonces, básicamente, cada tipo de conocimiento, dependiendo ya de lo que hemos hablado, los fundamentos, la información, las habilidades y la innovación, tiene un lugar donde tú puedes decir, para tú adquirir ese tipo de conocimiento de la forma más eficiente. Entonces, si, por ejemplo, los fundamentos, ¿cuál es el mejor lugar para tú aprender lo fundamental? Son los libros y probablemente, en muchos casos, la universidad. ¿Por qué? Porque, como hablamos anteriormente, la información está totalmente accesible. Hay una sobreabundancia de información. Por consiguiente, tú filtrar cuando tú no sabes nada es una de las cosas más difíciles que hay. Porque tú no sabes qué tú tienes que aprender, ni en qué orden, ni nada. Entonces, ¿qué te proveen los libros y la universidad? Lo que llamamos currículum. O sea, ellos se tomaron el tiempo de tomar la información fundamental, ponerle un orden que tiene un sentido lógico, los prerequisitos, etc. Entonces, si tú no es algo que tú no puedes hacer solo, el mejor lugar para tú comenzar a aprender algo nuevo es buscar un libro introductorio a eso. Porque el libro va a tener un orden lógico, la universidad también va a tener un pensum que tiene un orden lógico. Entonces, si tú quieres aprender fundamentos, el mejor lugar es para tú aprender eso, podrían ser los libros o la universidad. Entonces, la información, tecnología específica, real, framework, lo que sea. Internet, o sea, buscar en internet, los blogs y los cursos. ¿Por qué? Porque es más fácil tú tener una información actualizada de una herramienta específica en internet que en un libro, porque un libro toma tiempo publicarlo, editarlo, etc. Igual que en la universidad, eso toma tiempo para actualizar. Entonces, cuando tú ves todas las cosas, tú dices, cónchale, con razón es que yo no aprendí nada aplicable necesariamente en la universidad. Pero el enfoque de la universidad no es necesariamente lo que tú necesitas en el día a día, sino que es sentar los fundamentos para lo que tú vas a necesitar para aprender más cosas después. Entonces, cuando tú dices, en la universidad no aprendí nada útil, cuando me enseñan lo que necesito para trabajar, es que ese es nuestro propósito. Entonces,
ya tú ves, por ejemplo, en contra de el Internet Search, el blog y los sitios web, es lo mismo el pro de la universidad, el curation. ¿Cómo tú sabes, o sea, filtrar correctamente, cómo tú sabes que lo que te están diciendo ahí está bien? ¿O cómo tú sabes que está en el orden correcto? ¿Cómo tú sabes que tú no te estás aprendiendo el paso 6 en el paso 1? Es el problema de buscar en internet. Que tú no sabes cuál es el orden correcto, ni si la información vale la pena, etc. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, buscas habilidades? O sea, ¿cómo tú creas habilidades? La mejor forma, la que todo el mundo quiere, un trabajo. O sea, la forma más útil de tú aplicar los fundamentos y la información que tú tienes para desarrollar tu habilidad. Otra forma, para el que no tiene un trabajo, son los proyectos open source. Puedes tomar lo que tú aprendiste del fundamento, la información, y aplicarlo en un proyecto open source, que te va a dar esa habilidad de tú poder ejecutar lo que ya tú sabes. Otra forma también, responder preguntas en sitios como Stack Overflow. Por ejemplo, para tú responder una pregunta técnica, tú tienes que tener conocimiento técnico. Entonces, si tú te sientas a responder por qué fulano tiene ese error, probablemente tú tengas que conocer bien o tienes que haber visto el error. Entonces, es una forma también de adquirir una habilidad. Y otra es el proyecto de práctica. Si tú no quieres hacer un open source, no tienes un trabajo, ni sabes cómo responder preguntas, tú te pones ese proyecto y aplicas lo que tú básicamente aprendiste los fundamentos y la información. Entonces, ¿qué recomendación yo le hago a todo el que va a dedicar su tiempo a aprender? Que cree un plan de estudio, con un scope definido, con un alcance definido, que se ponga objetivo y diga, mira, yo necesito aprender lo necesario para un trabajo de junior, por ejemplo. ¿Y qué yo necesito para un trabajo de junior? Bueno, usted puede hacer muchísimas cosas. Usted busca 10, 15 ofertas de empleo, ve cuáles son los factores comunes y dice, ok, esto que me piden aquí, programación orientada a objetos, esto es fundamento, esto me manda una máquina. Esto que me piden aquí, que es SQL, esto es información, me va a tomar menos tiempo, pero yo sé que no va a durar mucho. Y así sucesivamente. Entonces usted va a agarrar y utiliza este conocimiento para crear un plan para usted, de acuerdo a sus objetivos. En el sentido de que lo que necesito un trabajo, bueno, para yo conseguir un trabajo necesito aprender esto y esto es lo que voy a aprender. Entonces muchas veces nosotros comenzamos básicamente a aprender sin ningún tipo de plan y nos quedamos en lo que llaman el purgatorio de los tutoriales. Nos quedamos ahí viendo tutoriales y en to-do list. Mierda, salió tal vaina, déjame hacer un tutorial de to-do list con Flutter, déjame hacer un tutorial de to-do list con lo que sea. Y tú te quedas ahí todos los días haciendo un tutorial nuevo, pero al final tú no sabes nada. O por lo menos no puedes hacer nada. Entonces, es recomendable que hagas un plan definido de lo que usted quiere lograr y que elija los conocimientos específicos que usted necesita para lograr eso. Esa es mi recomendación. Y eso es lo que yo hago en mi día a día, yo he hecho del día 1. Yo necesito tal cosa, por ejemplo, en mi caso, hace mucho ya no es diferente, pero yo quiero un trabajo remoto. Cuando eso, había un cuco de que algoritmo, que yo decía, tengo que aprender algoritmo, tengo que aprender estructura de datos. Yo entraba todos los días a temprano, algoritmo y estructura de datos. Después me piden que tengo que saber patrones de diseño que sí o qué. Busco una lista, todos los patrones de diseño hemos utilizado. Todos los días estudiamos patrones de diseño. O sea, tú haces un plan y tú lo puedes hacer con una herramienta de to-do list, tú haces tu checklist y dices, mira, ya aprendí lo básico de esto. Y lo bueno del conocimiento es que es interactivo en el sentido de que tú no tienes que aprender todos los fundamentos de una. Tú aprendes los fundamentos necesarios para avanzar. Y luego que tú vas adquiriendo nuevo, tú dices, bueno, déjame agregar más cosas fundamentales para yo poder seguir creciendo. Porque los fundamentos son como si fueran un castillo de naipes. Son el piso de abajo. Mientras más amplio tú tengas el piso de abajo, más alto tú vas a poder construir el castillo. Entonces, esa fue la parte de qué aprender. O sea, cómo identificar lo que yo necesito. Entonces ahora yo voy a un chisme específico de cómo hacerlo. Entonces, es importante este concepto, que tal vez un concepto, por ejemplo, que hasta lo que yo no me documenté al respecto, no conocía esto de forma específica, que son los tipos de pensamiento, el modo difuso y el modo enfocado. O sea, son dos tipos de formas que tú tienes para pensar en un tema particular. Entonces, básicamente, el modo enfocado es un modo donde tú haces el esfuerzo consciente de establecer relaciones entre los conceptos que tú estás aprendiendo. O sea, es un modo que tú necesitas concentrarte para tú poder llegar a la conclusión de lo que tú necesitas llegar. Tú estás estudiando algo, ese es el modo donde tú estás dando el 100% para entender eso que tú estás estudiando. Entonces, este modo, por ejemplo, las ideas van estrechamente relacionadas, o sea,
Por ejemplo, vamos a suponer que hay un pensamiento que tuviste, y entonces se supone que es una red neuronal. La idea llega a ti, y la correlación que tú haces entre las ideas que tú estás pensando son ideas muy cercanas. O sea, tú estás aprendiendo JavaScript, tú vas a pensar en objetos, cositas que están muy cerca. Pero es difícil, por ejemplo, tú dices una cosa que no tenga nada que ver. Porque tú estás haciendo un esfuerzo consciente de encontrar cómo tú vas a aprender eso. Entonces, luego está el tipo de conocimiento, de pensamiento difuso, que es un tipo de pensamiento donde tú dejas tu mente vagar. O sea, es básicamente como que tú piensas la idea, pero no te esfuerzas mucho en correlacionarla, sino en pensar. Y que luego tú pudieras ver de que, cónchale, esta cosa que parece que no tiene nada que ver, se relaciona mucho con esta otra, y un tema totalmente diferente. Esto de programación me recuerda algo de finanzas, que no tiene nada que ver, pero yo veo el civil, pero porque tú tomaste un approach más tranquilo, más relajado para tu pensar. Entonces, estos tipos de pensamientos son necesarios para aprender de forma eficiente. Tú necesitas en algún punto enfocarte 100% en afianzar las ideas, y en otro punto tú necesitas ser más open mind. Porque puede ser que un concepto tú no lo estás entendiendo porque tú estás demasiado enfocado en que es por aquí y no es por ahí. Tú no estás viendo que es por aquí porque tú no estás pensando libremente. Entonces, esos son los dos tipos de pensamiento. Entonces, yo voy a presentar básicamente características que son un poco, ya yo las mencioné, pero el pensamiento enfocado es estrecho y va totalmente dirigido, es metódico. O sea, tú tienes que hacerlo con una metodología específica, es táctico, es decir, cosas puntuales que tú haces. Entonces, y es totalmente necesario para hacer deep work, que es lo que le llaman trabajo profundo. El deep work es como un proceso de estado mental donde tú estás totalmente sumergido en el tipo de acción que tú estás realizando. Para tú poder llegar a ese estado, no sé si alguno lo conoce o lo han experimentado, pero ese es el estado donde tú sientes la toma cerebral. Tú estás 100% concentrado, el código te compila la primera, tú estás en la zona, como digo. Entonces, para tú llegar a ese estado, obligatoriamente tienes que ser enfocado. Tú no puedes hacer esa forma que es más open mind. Entonces, la característica del difuso es que es más abierto, más conceptual, no está tan específico lo que tú quieres aprender, sino que como que tú estás pensando en todo. Entonces, básicamente es serpenteante, en el sentido de que tú no te quedas por un camino, tú puedes ir cambiando y decir, bueno, me voy por aquí, me voy por aquí. Entonces, es estratégico, más que táctico. La táctica es lo que se hace cuando tú sabes qué hay que hacer. Y la estrategia es lo que se hace cuando tú no sabes qué hay que hacer. Entonces, básicamente, la estrategia es un plan general y la táctica es la aplicación de ese plan general. Entonces, o la estrategia es un conjunto de tácticas. Entonces, para los que saben ajedrez, saben de lo que les estoy hablando. Entonces, sirve con el propósito de descubrir nuevas conexiones o significado de las cosas. Entonces, ¿cuándo o en qué orden es recomendable utilizar estos modos de pensamiento? Bueno, cuando tú estás comenzando a aprender algo súper complejo, lo correcto es que tú comiences de forma enfocada. Tú dediques todo tu esfuerzo a entender puntualmente lo que tú quieres entender. Entonces, luego de que ya tú dediques un tiempo que no tiene que llegar al agotamiento, tú entonces decides pasar al modo difuso. Que es como tú decides, ya le dediqué 100% a entender este problema de matemáticas. Déjame tomar un receso y pensar en él más vagamente, sin ese esfuerzo puntual. Ese switch entre lo enfocado y lo desenfocado va a hacer que el modo desenfocado pueda crear nuevas conexiones con temas que están un poco lejos, que te pueden luego permitir entender mejor lo que tú desde el principio. Exacto. Entonces, algo que hay que recalcar, que para el modo enfocado, si tú te sientes cansado, enojado, ansioso, esas emociones van a disminuir grandemente tu capacidad de enfocar. O sea, hay personas, por ejemplo, que están molestos y se les hace imposible concentrarse en lo que sea que tienen que hacer. Porque esas emociones te quitan esa habilidad del cerebro de enfocación en lo específico. Entonces tú tienes que estar en un estado de relajación, tranquilo, donde tú puedes decir, bueno, puedo enfocarme en esto. Entonces,
básicamente, esas emociones también limitan la capacidad de crear y conectar ideas. Entonces, voy a dar un ejemplo de personas a través de la historia que supuestamente han utilizado estos métodos para lograr sus hazañas. Uno de estos es el artista, un artista surrealista, muy famoso por sus obras. Como ustedes pueden ver, son básicamente obras bastante curiosas, en un estilo fuera de lo común. Y se dice que lo que él hacía era tomar una llave, amarrada con una solita, se sentaba en una silla y mecía la llave. Se relajaba, entonces él pensaba vagamente en lo que él quería, o el tema que él quería hacer un approach, el tema de la pintura que quería hacer. Entonces se relajaba, cuando la llave tocaba el suelo, él se despertaba. Entonces él agarraba y tomaba las ideas de cuando su mente estaba vagando, casi durmiendo, y las anotaba. Y luego, con el pensamiento enfocado, tomaba esas ideas que él sacó de ese proceso vago y la convertía en un arte específico. Entonces, ustedes pueden ver, tiene un uso específico y muchos dirán, cuéntale, suena súper bien para alguien que es un artista, que tiene lo que ver con ingeniería, por ejemplo, algo más metódico. Entonces, otro ejemplo de alguien que supuestamente también lo utilizado es el señor Thomas Edison, uno de los más grandes inventores de la historia. Thomas Edison lo hacía de una forma diferente. Él se sentaba con bolas de metal en la mano, no me acuerdo el nombre específico, pero son estas bolitas que son como plateadas, y él se relajaba en una silla, y cuando las bolas se le caían de la mano, él se despertaba, porque estaba en un proceso de casi dormir, y entonces tomaba esas ideas que él tuvo en el proceso difuso, se enfocaba en las ideas, y entonces lo convertía en algo, con una idea innovadora, se podría decir. Entonces, la recomendación es básicamente esa. Como ustedes quieren entender un concepto nuevo, ustedes se enfocan y luego también se sientan a dejar su mente vagar. Pero tienen que, antes de dejar su mente vagar, tienen que pensar, obviamente, levemente en el enfoque de lo que ustedes quieren pensar. Porque no es tampoco que van a llegar ideas solas, sino como que, contra yo como que tengo este problema, pero me voy a poner esta chila ahí, a ver si me llega una idea, pero tranquilo. Y luego cuando llega una, bueno, se enfoca y la convierte en algo palpable. Esos fueron algunos de sus inventos, la botella, el primer grabador de sonido y el primer proyector de cine. O sea, como ustedes pueden ver, son tipos de cosas que le pueden servir a un artista, pero también le pueden servir a alguien que está totalmente enfocado en ingeniería. Entonces, algo que aquí la mayoría subestimamos es la importancia de dormir. Aquí, yo estoy seguro que la mayoría piensa que dormir es una pérdida de tiempo. Porque esa hora que yo voy a dormir, la voy a estar haciendo lo que sea, pero no durmiendo. Esas 8 horas son un desperdicio. Pero resulta que el cerebro, cuando está despierto, genera toxinas a través del tiempo. Y esas toxinas es como que te envenenan el cerebro. Entonces, el proceso natural que el cuerpo usa para limpiar esa toxina es dormir. Cuando tú duermes, la célula como que se encoge, los fluidos del cerebro limpia la toxina de la actitud. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no duermes, por ejemplo, y tú vas a un examen, es como si tú fueras un examen envenenado. O sea, la razón por la que tú vas haciendo el mismo examen y no te sale nada es porque el cerebro no está funcionando en óptima condición. Entonces, cuando tú crees que tú te acostaste a las 6 de la mañana y el examen a las 8, que tú hiciste un bien para ti, en verdad tú hiciste un mal. Tú fuiste como un handicap. O sea, tú fuiste básicamente con menos capacidad de la que tú deberías. Entonces, lo recomendable es que tú tengas una buena noche de sueño antes de tú utilizar el conocimiento que recientemente aprendiste. Entonces, un ejemplo de por qué es importante también, nada más no por el tema de que limpia el cerebro, es porque las ideas se asientan, se interrelacionan cuando tú duermes. Entonces, el proceso del cerebro para guardar las memorias es mientras tú estás durmiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no duermes, tú no vas a memorizar. Entonces, si tú estudiaste y no duermes, el proceso del cerebro dice, bueno, vamos a guardar esto aquí, en esta parte de aquí atrás. No pasa. Entonces, esa información se queda en la memoria de trabajo, o sea, la memoria a corto plazo, y en un punto se elimina. Entonces, esa es otra razón por la que es importante dormir.
Una, porque tu cerebro necesita trabajar de forma óptima para aprender. Y otra, es porque en ese momento que las ideas se correlacionan, en ese momento que las ideas se guardan en tu memoria, y en ese momento es que se realizan estos procesos. Entonces, si tú quieres recordar algo, es importante dormir. Un consejo también relevante es, si tú estudias la cosa que tú estudias justo antes de dormir, tienes más probabilidad de recordarla. Entonces, otro enemigo del estudio, la procrastinación. Probablemente todos son víctimas de eso, yo también soy víctima. Y básicamente es el hábito que uno crea de retrasar acciones que no son placenteras y reemplazarlas por acciones más placenteras, como dar scroll en Instagram, entrar a 17 videos de YouTube consecutivos y dar ese recomendado allá. Entonces, ¿quién fue Alejandro Magno? Sí, es verdad, el Google de Wikipedia, que tú te agarras, mira, y terminas viendo a las 3 de la mañana video de cómo dormir. Esto es un hábito que la mayoría tenemos porque en verdad es más fácil. Tú, en vez de poder estudiar este patrón de diseño que es complejísimo, porque yo no veo este video de Mami Yoda. Entonces, eso es lo que el cerebro intenta hacer. La razón es por la que intenta hacer, porque se han hecho muchos estudios donde cuando tú tienes que hacer una tarea que tú no quieres hacer, se activa en el cerebro la parte neuronal que corresponde al dolor. O sea, por ejemplo, se hicieron estudios donde personas, literalmente, cuando le decían, tienes que estudiar matemáticas, le dolía. O sea, le generaba la misma área del cerebro que se le cuadro de algo, prendía y decía, concha de loco, matemáticas no. Esa es la razón por la que tú dices, no, déjame darle a otra cosa porque esto es doloroso. Entonces, uno de lo bueno de la procrastinación es que a veces es fácil superarla. Porque no sé si se dan cuenta, luego que ustedes comienzan, se va el sentimiento. O sea, tú le das 10 minutos y se me va a enfocar, y después de 10 minutos ya se te quitó esa disconformidad que tú tenías antes de comenzar. Entonces, yo le voy a dar una solución, porque ya la conté. Entonces, una de las soluciones más útiles es la técnica del Pomodoro. ¿Alguien la conoce? Cuando está nítido, no va a tener que usarla porque... Básicamente, para el que no la conoce, la técnica del Pomodoro es una técnica donde tú tomas una cantidad de tiempo concentrado y una cantidad de tiempo como de recompensa, de relajamiento. O sea, la gente regularmente utiliza 25 minutos de concentración y 5 minutos de descanso. ¿Sí? Básicamente, esa técnica sería como un juego completo. Enseñarle lo que tienen que hacer luego de un premio. Sí, o sea, se podría decir, porque al final el aprendizaje funciona igual a los animales que a la persona. ¿Entiendes? Por ejemplo, los animales aprenden algo, es porque tú le estás dando una tarea y por hacer esa tarea correctamente, tú le das una recompensa. Entonces, la técnica del Pomodoro se basa en un principio similar, que es que tú recompenses tu esfuerzo enfocado con una recompensa de relajación luego de. Y tú dices, tú te sientes satisfecho porque tú sabes que cada vez que tú cumples 25 minutos, tú estás recibiendo una recompensa de 5 minutos. Yo particularmente no lo uso de 25 minutos, yo lo uso de 50 y 10. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo que tú puedes hacer en 25 minutos, pero recordar es muy poco. O sea, a veces tú estás comenzando a entrar en lo que dice la zona, y ya son el Pomodoro. Entonces, no te deja crear trabajo real. ¿Entiendes? Por eso yo uso 50 y 10. Pero cada quien lo puede usar dependiendo de la tarea que vaya a hacer. Porque a veces es simplemente más fácil hacerlo 25 y 5. Entonces, algo que funciona con respecto al Pomodoro es enfocarse en el proceso y no en el resultado. O sea, dejen de pensar en tengo que terminar tal cosa. Piensen mejor en tengo que ejecutar los 25 minutos y hacer lo más que yo pueda en los 25 minutos. Eso le va a disminuir el estrés y va a hacer que sea más difícil, o sea, que sea más probable que usted tenga que procrastinar. Porque tú no estás pensando en, concha, de loco, me quedan 2 horas y tengo que hacer el trabajo final. Tú estás pensando en eso, tú estás pensando que en estas 2 horas tú le vas a dar lo más duro que tú puedas. Entonces, hay que enfocarse en los procesos y no necesariamente en los resultados. Entonces, te recomiendo también que eviten utilizar la fuerza de voluntad. O sea, si tú crees que no, yo puedo tener el celular aquí y hacer la pantalla,
Y yo, con mi fuerza de voluntad, yo le voy a seguir dando, aunque tenga un video ahí bacanísimo. Eviten eso. Creen un ambiente correcto que le permita ser eficiente. Un ambiente tranquilo, seguridad en silencio, no distracciones. Porque si tú no tienes que usar tu fuerza de voluntad, tú tienes más probabilidad de no fallar. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad requiere esfuerzo, requiere proceso mental, requiere cosas que te agotan. Al final es contraproducente. Así que mejor ponte la mejor situación que tú puedas ponerte para hacer eso. Entonces, la última. Bueno, ya lo dije eso, que se enfoca en el proceso y no necesariamente en el resultado. Eso debe evitar también ansiedad y estrés. Entonces, déjame hacer un chip. Hay dos tipos de memoria importantes, la memoria del trabajo y la memoria de largo plazo. Entonces, básicamente la memoria del trabajo es donde tú guardas las cosas que tú estás haciendo en el momento. Antes se decía que tú puedes mantener hasta 7 cosas en la mente al mismo tiempo. Pero supuestamente, recientemente, según tú dices, se encontró que solamente son 4. Entonces es importante que tú sepas que tú no puedes hacer necesariamente demasiadas cosas al mismo tiempo. Porque la cantidad de cosas que tú puedes retener en tu mente, en el momento, son 4. Y es como una pizarra. Para tú poner una nueva, tienes que quitar una. Entonces, por eso es importante tú utilizar procesos que te permitan tener menos cosas en la mente posible. Porque esto te va a hacer más eficiente. Entonces, la memoria de largo plazo es como básicamente el almacenamiento de un almacén. Básicamente. Es como lo que se sacó de la memoria de corto plazo, se llevó y se guardó en un almacén. Entonces, ahí se guardan billones de ideas de cosas. Pero, ¿qué pasa? Es tan grande que a veces tú tienes dificultades para volver a encontrarlo. Entonces, por eso es buena la repetición, que te va a permitir decir, bueno, tal cosa que yo aprendí en tal lugar. Como tú necesitas buscarlo, tú vas a ir ahí. Entonces, por eso nada más no es como que, ya pasó mi memoria de largo plazo y que eso está ahí y yo voy a hacer para siempre. Hay que repetir, en el propósito se puede identificar. Entonces, algunas técnicas de memorización que te van a ayudar, por ejemplo, a retener mejor un concepto, son la analogía y la metáfora. O sea, cuando tú estás aprendiendo un concepto, lo ideal es que tú te inventes una historia, por ejemplo, con ese concepto. Puede ser lo que sea. Tú puedes agarrar, por ejemplo, no sé, esta charla, imagínate que viene del espacio y que estamos toditos sin carro. No estamos muriendo, pero estamos un episodio de que muerto. Entonces, es una forma ideal para que el cerebro diga, contra, esto es un suceso importante, porque fuera lo normal, lo voy a recordar más fácil. Entonces, otra técnica de la que voy a mencionar es como la repetición espacial. Voy a hablar más adelante, el chunking, que es como el proceso de agrupación de ideas, y la práctica enfocada. Y por último, el memory palace, el palacio de memoria. Entonces, básicamente, esto fue lo que le dije, la mejor forma de memorizar un concepto, voy a acelerar un poco porque se me acaba el tiempo, es utilizar básicamente cosas similares para tú asociar un concepto a otras cosas similares. Si tú te inventas una historia con esto que está pasando aquí, es más probable que la recuerdes que si tú lo dejas así. Entonces, básicamente, básicamente la analogía también hace que tú asimiles mejor el concepto. O sea, que las ideas se entrelacen mejor, porque tú pensaste en cosas relacionadas, que hacen que tú digas, bueno, esto se relaciona con esto, con esto, y el concepto se va a hacer mejor. Entonces, esta técnica, que es muy buena para tú aprender vocabulario, palabras, fechas, etc., se llama repetición espaciada, que es básicamente tú repartir la información que tú estás estudiando en diferentes espacios de tiempo, por lo que tú digas. Por ejemplo, 20 horas estudiando con un examen es más efectivo que 1 hora en 20 días con un examen. O sea, no sé si te me entiendes. O sea, el hecho de que tú tienes límites, después de cierta cantidad de horas, tú no estás aprendiendo nada. O sea, tú estás perdiendo tu tiempo. Entonces, lo más efectivo es tú dividir esa sección de estudio en diferentes días con el propósito de que el conocimiento se sienta mejor. Entonces, esa técnica la pueden buscar, es mucho más amplia, pero le puede servir para vocabulario. Por ejemplo, tú recuerdas la palabra hoy, mañana, después 3 días, después el tiempo aumentando. Cada vez tú necesitas menos repetición para recordarla. Entonces, el tema anterior, chunking, es como el proceso de tomar ideas relacionadas y agruparlas para dar un contexto, o sea, con un sentido lógico. Por ejemplo, en matemáticas se utiliza desde el principio. Vamos a poner el nuevo ejemplo de la guitarra. La guitarra se utiliza desde el principio. Tú haces chunking de los acordes. Es decir, que tú aprendes primero un acorde.
luego tú aprendes el segundo acorde, luego aprendes el tercer acorde. Cada acorde tú lo aprendiste de forma individual y lo guardaste en tu memoria, agrupado en un pequeño grupo contextual que le da sentido a ese acorde. Pero luego tú vas a poder crear nuevos grupos de información que agrupen los grupos de los acordes, que es lo que le llaman canciones. Tú dices, bueno, va a tal acorde que lo aprendí individual, va a tal acorde que lo aprendí individual. Y así mismo es la lógica para tú memorizar conceptos. Tú los agrupas, por ejemplo, es más fácil recordar un grupo de números, por eso tú tienes, por ejemplo, que tú aprendes los números en grupo, 809, 544, ¿verdad? Porque la forma más fácil del cerebro es en grupos pequeños. Si tú haces todo juntos, es más difícil recordar un número, por ejemplo, de forma individual. Entonces, ese concepto tú lo puedes utilizar para todo. O sea, tú dices, ¿cuál es el grupo más pequeño de información que yo puedo utilizar para aprender esto? Tal concepto. Tal concepto, tal concepto. Va a llegar un punto donde tú vas a poder crear nuevos grupos con grupos pequeños de información. Entonces, la última técnica es el Memory Palace, que es básicamente una técnica de memorización que utilizan, por ejemplo, los que ganan concursos de memoria para recordar información utilizando un espacio que tú conoces. Por ejemplo, como que tú vas en tu casa y en la nevera tú pongas la tarea de matemática en tu mente, tal persona, tenemos que hablar de que si yo quién. En tu habitación tú pones que sí o qué. Y es como que tú haces una casa en tu cabeza y en cada lugar tú vas a poner los conceptos que tú quieres recordar. ¿Qué pasa? Que como en tu mente tú vayas a visitar tu lugar, tú te vas a acordar de que en tal sitio dejaste tal cosa, en tal sitio dejaste tal cosa. Y así que, por ejemplo, gente que tiene una memoria excepcional logran, por ejemplo, memorizar grandes cantidades de información. Porque el cerebro es más gráfico en el término de recordar. O sea, datos. Entonces, básicamente, ya por concluir el resumen, aprendimos de los diferentes tipos de conocimientos. Básicamente, en qué concepto utilizarlo, cuándo utilizarlo, cuándo yo tengo que aprender esto, cuándo tengo que aprender lo otro, por qué esto, por qué no lo otro, vale la pena estudiar esto, vale la pena estudiar lo otro. Aprendimos también dónde yo busco esto, voy a un libro para el fundamento, voy a un blog para la información, entro a un proyecto open source para la habilidad. Y bueno, creamos una estrategia básica, se podría decir, una planificación con un scope definido para tú lograr un objetivo específico. Voy a aprender esto, voy a trabajar en el proyecto para lograr esto. Y por último, aprendimos algunas técnicas puntuales como el chunking, la memorización por la memory palace, también el conjunto de técnicas básicamente. Hay más técnicas, pero esto es lo que cabía en el tiempo de acá. Y si ustedes quieren expandir acerca de impulsar un curso que se llama Learning How to Learn, Method Tools, y Master Top Subjects. Ahí le van a hablar a un nivel muchísimo más profundo que el que yo puedo abordar aquí, con sus estudios respaldados, o sea, los papers, de en qué información científica. Todo lo que yo le dije aquí está basado en información científica aprobada. O sea, ahí ustedes van a poder encontrar los diferentes básicamente, estudios que avalan lo que es la información que le dije. Y el último, Learning to Knowledge Information Base. Este es el plural site, ahí va a hablar básicamente de temas de cómo organizar el conocimiento para hacer tu carrera. Y muchas gracias.